Hola a todos, espero se encuentren bien. Soy el doctor Salvador Quiroz González y en esta ocasión les hablaré sobre el bulbo raquídeo, su configuración externa y su relevancia funcional. Bienvenidos. ¿Qué es el bulbo raquídeo y dónde se localiza? El bulbo raquídeo o médula oblongata forma la parte inferior del tallo cerebral. Recordemos que el tallo cerebral también lo integra la protuberancia y el mesencéfalo. El bulbo raquídeo se localiza entre la médula espinal y la protuberancia. Tiene una medida aproximada de 3 centímetros. ¿Qué elementos encontramos en la configuración externa del bulbo raquídeo? En esta imagen les muestro la cara anterior del bulbo raquídeo, donde observamos la fisura longitudinal media anterior. En sentido ascendente observamos el surco bulboprotuberencial. También observamos a las pirámides que corresponden a dos relieves a los lados del surco de la fisura longitudinal media anterior, donde encontramos las vías piramidales o vías corticoespinales. Al lado de las pirámides observamos a las olivas vulvares, sitio donde se ubican los núcleos olivares inferiores, los cuales forman parte de la vía olivocerebelosa de relevancia para la propiocepción y planificación del movimiento. También se observa el origen aparente de los nervios craneales octavo, noveno, glosofaringio, neumogástrico vago, que corresponde al décimo, el onceavo accesorio y el doceavo el hipogloso. En una cara posterior alcanzamos a observar dos relieves que corresponden al fascículo grácil y fascículo cuneiforme. También observamos dos grandes masas que corresponden al tubérculo grácil y tubérculo cuneiforme. Próximo a la base de la protuberancia se observan dos eminencias fusiformes situados en la fosa romboidea denominadas trígono hipoglosal y trígono vagal. También observamos la fisura longitudinal media posterior. ¿Cuáles son las implicaciones funcionales del bulbo raquídeo? El bulbo raquídeo se encarga de regular la actividad de diferentes funciones autónomas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la actividad gastrointestinal, así como el tono de los vasos sanguíneos. También se encuentran núcleos que participan en el reflejo de la tos, el vómito y de la deglución. Por el bulbo raquídeo pasan impulsos provenientes de la médula espinal con sentido hacia el tallo cerebral, cerebelo y cerebro. También contiene tractos descendentes de la corteza hacia la médula espinal, principalmente vías relacionadas con el comando motor para la ejecución del movimiento. ¿Qué núcleos y vías encontramos en el bulbo raquídeo? Para identificar las vías y núcleos que se localizan en el bulbo raquídeo, vamos a realizar tres cortes transversales a diferentes niveles, en dirección caudal rostral. El primer nivel corresponde a la decusación de las pirámides, el segundo nivel a la decusación sensitiva y el tercer nivel a las olivas inferiores. Ahora que ya conocemos los diferentes cortes transversales, vamos a estudiar las vías ascendentes que discurren por el bulbo raquídeo. Este es un corte transversal a nivel de la decusación piramidal, en donde apreciaremos algunos núcleos y vías ascendentes que forman parte de la vía somatosensorial. Tenemos así al fascículo grácil, núcleo cuneatus y el fascículo cuneatus. También podemos observar a este nivel al fascículo longitudinal medial. Recordemos que esta vía transmite información no dolorosa relacionada con el tacto fino, superficial, estereognosia y vibración hacia el cerebro. En esta otra imagen de un corte transversal a nivel de la decusación sensitiva se observan las fibras arcuatas, que corresponden a la decusación del fascículo lemnisco medial en el bulbo raquídeo, de tal manera que la información sensitiva del lado izquierdo siempre arribará hacia el lado derecho del cerebro. Regresando al corte a nivel de la decusación de las pirámides, también observamos la vía espinocerebelosa posterior y tracto espinocerebeloso anterior.
Esta vía se encarga de transmitir información proveniente de los receptores de la propiocepción, como los husos musculares y los órganos tendinosos de Golgi. La información arriba finalmente hacia el cerebelo. También observamos los tractos espinotalámicos. Estos se encargan de la transmisión de los estímulos dolorosos o nociceptivos hacia el cerebro. A nivel de la decusación de las pirámides también se encuentra el tracto espinal del trigémino, así como el núcleo espinal del trigémino. Es importante mencionar que el núcleo del quinto par craneal se extiende a lo largo del tallo cerebral, abarcando el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En este caso, o en este ejemplo, la porción espinal del nervio trigeminal corresponde a aquellos núcleos que se localizan a nivel del bulbo raquídeo. En particular, el núcleo espinal del trigémino tiene la función de la recepción de los estímulos nociceptivos que provienen de la cara. Vías descendentes. En este corte, a nivel de la decusación sensitiva, se observan las pirámides, también denominada vía córtico-espinal. Contiene fibras que transmiten información motora de la corteza hacia la médula espinal. Es relevante para la ejecución de los movimientos voluntarios. En un nivel más inferior o caudal se aprecia la decusación piramidal, en la cual la mayoría de las fibras de la vía piramidal, cerca del 90%, se cruzan hacia el lado contralateral en el bulbo raquídeo, mientras que algunas de ellas, aproximadamente el 10%, se cruzan a su nivel en la médula espinal. También observamos al tracto rubroespinal, el cual transmite la información motora del núcleo rojo hacia la médula espinal. Participa en el control del movimiento voluntario, estimulan los movimientos flexores e inhiben la actividad extensora. Por otra parte, a nivel de la decusación piramidal, también observamos el tracto vestíbulo-espinal, el cual transmite información motora de los núcleos vestibulares hacia la médula espinal. Los núcleos vestibular inferior, así como el núcleo vestibular medial, se aprecian en un corte a nivel de la decusación de las olivas, que es esta imagen que les presento aquí, y esta vía participa en el control de los músculos antigravitatorios extensores y axiales proximales. A nivel de la decusación de las pirámides se observan los tractos reticuloespinales, que transmiten información desde los núcleos reticulares mediales de la formación reticular hacia la médula espinal e influyen en los movimientos voluntarios y en la actividad refleja. Facilita la actividad de las motoneuronas extensoras. En un corte a nivel de la decusación sensitiva, se observan los núcleos reticulares laterales, los cuales envían sus eferencias a través del fascículo retículo cerebeloso hacia el vermis del cerebelo, hemisferios cerebelosos y lóbulo flóculo nodular. Esta vía interviene en la coordinación de los reflejos y el tono muscular. Pares craneales. A nivel de las olivas inferiores se encuentran los núcleos vestibulares y cocleares. Ambos constituyen el sitio de arribo de las ramas vestibular y coclear. Pares craneales. A nivel de las olivas inferiores se encuentran los núcleos vestibulares y cocleares. Ambos constituyen el sitio de arribo de las ramas vestibular y coclear del octavo par craneal, o también denominado vestíbulo coclear. También se encuentra el nervio glosofaringio, que contiene fibras nerviosas del núcleo ambiguo, núcleo salivar inferior y el núcleo del tracto solitario. El núcleo salivar inferior envía eferencias hacia las glándulas parótidas para la secreción de saliva. Por su parte, el núcleo del tracto solitario recibe eferencias que provienen del sentido del gusto, así también como eferencias que provienen del corazón, de la faringe, la laringe y los pulmones, incluyendo también a los intestinos. Por su parte, el núcleo ambiguo
se encarga de enviar señales eferentes hacia los músculos constrictores de la faringe y vocales. También observamos al núcleo motor dorsal del vago, que contiene fibras eferentes parasimpáticas hacia el corazón, pulmones, sistema gastrointestinal, entre otros. Por otra parte, tenemos al núcleo accesorio, que corresponde al onceavo par craneal y que puede apreciarse a nivel de la decusación piramidal. Este se encarga de inervar al músculo esternocleidomastoideo, así también como al músculo trapecio. También tenemos al núcleo hipogloso, que se observa a nivel de la decusación piramidal, o también puede apreciarse a nivel de las olivas inferiores. Este se encarga de enviar fibras eferentes hacia los músculos de la lengua para la ejecución de su movimiento. Control respiratorio y cardíaco. En el bulbo raquídeo se encuentran los grupos del ritmo respiratorio, entre los cuales se encuentran el grupo respiratorio dorsal y grupo respiratorio ventral. Ambos envían sus fibras eferentes hacia las motoneuronas espinales, que controlan los músculos respiratorios, como los intercostales y diafragma. También se encuentran núcleos de relevancia para el control cardiovascular. Por ejemplo, el centro cardioinhibidor, constituido por el núcleo motor dorsal del vago. Este núcleo envía señales eferentes parasimpáticas hacia el corazón a través del nervio vago, cuyo resultado es una disminución en la fuerza y frecuencia de contracción, lo que denominamos cronotropismo negativo e inotropismo negativo. Por el contrario, también se encuentra un núcleo cardioacelerador, también denominado médula rostral ventrolateral, el cual envía señales eferentes simpáticas hacia las neuronas de la médula espinal, que a su vez proyectan hacia el nodo sinoauricular y los ventrículos para incrementar la frecuencia y fuerza de contracción. Es decir, hay un cronotropismo e inotropismo positivo. En función de que en el bulbo se encuentran núcleos de relevancia para el control de las funciones vitales, su lesión produce muerte inmediata por paro cardíaco o respiratorio. Finalmente, en el bulbo raquídeo se encuentra el centro emético, indispensable para desencadenar el reflejo del vómito, por lo cual recibe aferencias de diferentes regiones como el estómago, las vías biliares, el páncreas, el intestino, entre otros, incluyendo a los conductos semicirculares. Muchas gracias por su atención, espero este video les sirva para el estudio del bulbo raquídeo y nos vemos en el siguiente video.